Señor, gracias por este día, gracias Señor por este tiempo de poder conocerte, de podernos sentar a estudiar tu palabra. Gracias Señor porque nos permites tener este tiempo contigo. Gracias porque nos permites contemplar la misericordia que has tenido en nuestra vida en este día especial, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, en mi caso, Señor, gracias por poderla compartir, por poder extender tu mensaje a aquella personita que lo pueda escuchar y que pueda recibir tu palabra. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien. Pues la semana anterior estuvimos revisando Éxodo 13. Y pues en este capítulo ya el pueblo está saliendo de Egipto, ya comenzó su recorrido y nos mencionó, por ejemplo, cuál es el mes en el que ellos salieron de Egipto, que es el mes de Aviv. El Señor le dio una instrucción a Moisés y le dijo que consagrara todo primogénito, porque recordemos que Israel es primogénito entre las naciones. Esto pues como algo igual simbólico, ¿no? Y el Señor les dijo, recuerden siempre este día que es cuando el Señor les sacó de Egipto. Por eso debemos recordar siempre Pesaj o Pascua. Por eso es una cita con el Señor, es para el Señor. Es una conmemoración importante que cada año la debemos de celebrar y esto es para siempre. Cuando vino Yeshua no significa que esto dejó de ser vigente, sino al contrario, para el pueblo en época de Moisés ellos sacrificaban un corderito, un animalito, pero cuando vino Yeshua, él fue ese máximo sacrificio y ahora pues así como ellos ponían la sangre del corderito en los dinteles y lo pusieron en la noche que iban a salir de Egipto y también cuando estaba pasando la última plaga que era la muerte de los primogénitos, la sangre de Yeshua o la sangre del corderito es la señal para que esta plaga de muerte no pase por nuestra casita. Y decíamos que pues nuestra casita somos nosotros principalmente, ¿no? Y por eso debemos de cuidarla. Entonces siempre esta va a ser una señal. Nunca debemos olvidarnos. Y cuando nuestros hijos pregunten por qué hacemos esto, porque pues había gente que eran muy pequeños, niños, bebés, me imagino, y ellos pues con el pasar de los años no sabían por qué se hacía esto, ¿no? Y podría parecer algo como de miedo, de muerte, de matar animales, en este caso de la época de Moisés. Pero entonces les tenían que explicar que esto se hacía en conmemoración a cómo el Señor sacó al pueblo con mano fuerte de Egipto. Se menciona también que 7 días se va a comer panes sin levadura, tomando en cuenta que más que el pan sin levadura es el comer el cuerpo de Yeshua sin hipocresía y poder conmemorar esta cita de Pesaj. Sin esto que nos afecta muchas veces, tomemos en cuenta que la religión también viene a ser como hipocresía. Otro detalle interesante que se mencionó aquí es que mediante la muerte de un corderito se redime a un asno. Y este asno no está aquí nada más porque, o sea, por casualidad, ¿no? Sino porque el Señor, por ejemplo, Yeshua, entró en Jerusalén en un burrito y esa era como la señal de estar redimiendo mediante un cordero que era Yeshua
a un asno, que seríamos usted y yo. Uno de los ejemplos está en Oseas 8:9, en el que le dice a Efraín que es como asno montés. Y así hay otros ejemplos de cómo, o nombres de cómo se le conoce a la casa de Israel. Recordemos también que Yeshua es el Cordero primogénito. Por él tenemos acceso, por él nosotros somos justificados. Nosotros no somos justos de manera natural, sino por la justicia que él hizo, por él haberse ofrecido como ese Cordero, y que ahora su sangre sea la que tiene poder en nuestra vida. Eso es lo que nos hace diferentes o distinguidos a las demás naciones. Y concluimos con un contraste entre el camino largo y el camino corto, porque el Señor pudo escoger para el pueblo que caminara un poco tiempo rumbo al desierto, pero decidió que rodeasen el Mar Muerto, porque de lo contrario se iban a encontrar con los filisteos, y ellos eran un pueblo pues igual pagano, alejado de Dios, estaban en guerra, y si el pueblo miraba esto, tal vez iban a arrepentirse y querer regresar a Egipto, ¿no? Y por esta razón el Señor les llevó por el camino largo. Nos mencionó unos huesos secos, porque Moisés tenía que llevar los huesos de José hasta la tierra prometida, y todo el recorrido que ellos hicieron también los hicieron los huesos de de José. Y esto fue también por un hecho profético, porque los huesos de José representan los huesos secos que estaban muertos y que el Señor dio vida. Esto también tenemos como referencia en Ezequiel 37 y Jeremías 16, que nos habla de un valle de huesos secos que el Señor le dijo a a Ezequiel, que profetizara sobre estos huesos secos y que les dijera que pues iban a tener vida, ¿no? Y al finalizar ahora sí los últimos versículos, pues algo muy bonito que encontramos en todo esto, a pesar de la oscuridad que estaba viviendo Egipto, y pues de alguna manera, aunque esto no le tocó a Israel, pero lo estaban viendo, ¿no? Porque la última plaga fue muerte de los primogénitos. Y en todo esta prisa que tenían ellos por salir de Egipto, en todo esto, el Señor dice que nunca se apartó su presencia de ellos. Les acompañaba una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso fue algo muy interesante, porque estamos rumbo al desierto y podemos identificar que la presencia del Señor nunca se aparta. A veces esta es una perspectiva errónea que tenemos, y que cuando estamos pasando algún desierto, el Señor se olvidó de nosotros, nos está castigando, está enojado, algo hicimos y por eso nos está pasando esto. Y la verdad es que no siempre es así. Y más bien, siempre Dios es bueno y siempre está con nosotros. Yo comentaba que en la Biblia he encontrado el siempre y el nunca, ¿no? En Dios. En nosotros o en este mundo, pues no, creo yo, porque siempre podemos fallar. Pero el Señor hizo una promesa con Israel y hasta el momento la está cumpliendo. Y pues Él menciona aquí, ¿no?, que nunca se apartó del pueblo de Israel. Y eso debemos hacerlo parte de nuestra vida, porque cuando pensamos que Dios está lejos o que se olvidó de nosotros, sí es verdad que es cuando está más cerca de nosotros. Recuerden que esto, siempre que yo les comparto, me lo digo primero a mí, porque soy la primera persona que suele olvidarlo, que suele
confundirse, que suele a veces no entender ciertas cosas, pero el Señor justamente permite este tiempo para que lo podamos reflexionar. Y ahora sí vamos al capítulo número 14, que menciona lo siguiente. Habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y esto es tremendo, porque imagínense el escenario: salir de Egipto a toda prisa, y es más, los egipcios les corrieron, van rumbo al desierto. El pueblo de alguna manera le creyó a Dios, le creyó a Moisés y Aarón el mensaje que ellos les dieron, y pues ellos les sacaron con el ofrecimiento de que iban a estar mejor, de que ya no iban a ser esclavos. Y ahora resulta que están enfrente del mar, y vamos a ver lo que sucede. Versículo 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y aparentemente, una vez más, aquí hay un problema. El pueblo está acampando frente al mar. Faraón mira y dice: otra vez este pueblo se equivocó, y otra vez se enaltece y se pone orgulloso y dice: ya, este es el fin de este pueblo, están encerrados y no tienen a dónde escapar. Pues evidentemente, o de lo que pues se mira al momento, o de manera superficial, el pueblo está frente al mar y Faraón está viendo esto y dice: perdieron. Me recordaba esto como cuando también mataron a Yeshua y dijeron: ya, aquí se acabó el problema. Pensaron que con eso ya habían solucionado el hecho de que no les quiten el poder a aquella parte del pueblo que justamente estuvo al mando de esto, y pensaron que con su muerte habían ganado. Pero no sabían lo que se venía, no sabían el plan perfecto del Señor. No sabían que estar frente al mar en este momento era para bien. No sabían que haberle humillado, haberle crucificado y haberle maltratado y todo lo que le hicieron a nuestro Señor era para bien. Siento que se me estremece un poco, porque pues ahorita ya conozco lo que se viene. Pero ¿cuántas veces no nos sentimos abrumados? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido angustiados y con una sensación de qué es lo que está pasando? No entender lo que estamos viviendo. Y claro, porque no sabemos lo que se viene, ¿no? Y de alguna manera pues yo logro entender que eso en nuestra naturaleza caída es hasta normal, pero debemos procurar recordar estas maravillas que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces, aquí esta historia pues está así, ¿no? Faraón les mira y dice: están encerrados y ya no tienen a dónde escapar. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Por eso es que toda circunstancia o persona en su actitud es para gloria del Eterno. No debemos menospreciar absolutamente nada ni a nadie en nuestra vida, porque todo es para su gloria. Aún la personita que quizás está martillándonos la vida,
que nos está ahí poniendo como tropiezos, aún la circunstancia que nos duele el corazón, aún la circunstancia que estemos viviendo. Todo esto es también para gloria del Señor y para su honra, porque se va a manifestar el poder que Dios tiene, se va a manifestar su gloria. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Aparentemente pues se dan cuenta de que fue un error, ¿no? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar y al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, esto es algo impresionante para el pueblo, porque salieron de Egipto, estaban confiados de que todo iba a ir bien, pero ahora imagínense al frente del mar, vienen los egipcios, viene Faraón, viene con todo su ejército. Faraón se trajo todo lo que podía, toda su fuerza y toda su ira y todo su aparente poder. Reunió a su ejército y va ahora en busca de Israel. Leyendo esto un poco, reflexionen cómo el Señor, incluso Él está propiciando esta situación. No es, siempre a veces queremos en alguna circunstancia decir es que el adversario es el que me pone esto, o el enemigo es el que está haciendo esto, y siempre a veces en nuestra boca está como que, como soy hijo de Dios y por eso el enemigo me está atacando, o por eso es que Él hace esto. Pero en este hecho, que aparentemente es malo, vemos cómo es la mano del Señor la que está propiciando todo esto, y con una razón. Él va a hacer justicia y no podemos cuestionar la justicia de Dios, porque siempre esa justicia es para bien. Y como que reunió a todo el ejército con fuerza de Egipto, Faraón y los suyos y todo su aparente fuerza, o sea, les reunió, les hizo que vayan. No fue como de vamos solo un grupo, sino vamos todos. Y todo lo mejor que tenían, sus caballos, sus carros, todo, ¿no? Y la otra cara de la escena que tenemos aquí es que los hijos de Israel alzan su mirada y ven que vienen este ejército y se ven atrapados. Al frente está el mar y por el otro lado está el ejército de Egipto, ¿no? Y imaginemos por un momento que estamos en esta posición. A mí me ha servido mucho imaginar en cómo se habrá sentido Moisés, cómo se habrá sentido el pueblo, cómo me he sentido muchas veces frente al mar sin una salida, sin una opción, sin una probabilidad de solución, sin esperanzas, confundida, desconsolada,
no sé, muchas veces podemos sentirnos en esta posición. Y entonces conocer ahora esta historia va a permitir que pueda recordar las maravillas que el Señor ha hecho. Y eso pues deseo transmitírselo, ¿no? Porque imaginemos este escenario, estoy frente al mar, viene por el otro lado el ejército de Faraón. Aquí menciona, ¿no?, que obviamente temieron los hijos de Israel y empezaron a clamar al Señor. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Siempre constantes quejas, constantes preguntas sin respuesta y preguntas incluso mal hechas, porque en una mente quizás más entendida en el Señor, esta no sería una pregunta. Y sigue siendo para mí normal que el pueblo pregunte esto, y por eso es que es necesario que el Señor transforme y cambie totalmente nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, porque por lo menos a mí sí me pasa, ¿no?, que no hacer las preguntas correctas, cuestionar ciertas cosas, verme frente al mar y decir, entonces no tenía que haber hecho esto, entonces era mejor donde estaba, entonces me tengo que regresar al mundo. Entonces, un montón de cosas que podemos preguntar, porque eso de alguna manera revela nuestra naturaleza caída y también va a revelar la bondad de Dios. Que a pesar de estar en esos momentos de quizás aparente oscuridad, de dolor, de sufrimiento, de angustia, y estamos haciendo las preguntas incorrectas y estamos hablando con el Señor de una manera equivocada, pero el Señor es amor. Eso es lo bonito. El Señor es amor, el Señor es misericordia, el Señor no se asusta, Él no se aleja por ese motivo. Y recordemos que antes, ya mencionamos, nunca se apartó del pueblo la presencia del Señor. En este caso, pues era en modo de nube y en modo de columna de fuego. Pero el pueblo ya aquí está perdiendo el control, como creo que le ha pasado a usted y a mí, y si no le ha pasado, mucho mejor, pero yo puedo confesar que a mí sí me ha pasado. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando aquí dice ved la salvación, recordemos que salvación es Yeshua. Yeshua significa salvación. Entonces ved a Yeshua, ved lo que Él puede hacer. Hoy mismo los egipcios que están viendo, nunca más para siempre los volverán a ver. Entonces, al verse frente al mar, usted o yo, recordemos que esa circunstancia, que lo que estamos viviendo, que quizás el problema o lo que pensamos que es algo malo, eso se va a acabar, eso es temporal. El Señor ha movido las piezas de manera perfecta en nuestra vida para llevarnos a donde Él quiere, para mostrarnos su salvación, para mostrarnos que Él es Dios, para mostrarnos que su poder está por encima de todas las cosas. Moisés aquí muestra mucha seguridad y recordemos que para que suceda esto, Moisés atravesó un sinnúmero de dudas.
Él dijo, yo no quiero ir a Egipto a sacar al pueblo. Yo no puedo ir porque no sé hablar. Mejor envía a otro, Señor. Yo no creo estar capacitado. Señor, pero creo que mejor sería en otro momento. Moisés le puso muchas excusas al Señor, pero el Señor lo que hizo fue tenerle paciencia, fue darle amor y no decirle, pues sí, Moisés, es verdad, creo que tú tienes razón, yo estoy equivocado y creo que mejor es otra persona. No, el Señor le dio más contención y le dijo, bueno, ¿crees que no puedes hablar? No pasa nada, te voy a poner a tu hermano para que te ayude, él va a guiarte. Y no te preocupes tampoco porque no vas a ir solo y no eres tú el que va a hablar, ni son tus palabras, ni es tu mensaje. Yo voy a estar atrás de todo esto, le dijo el Señor, así que tú tranquilo. Y después de tantas excusas, después de tantas dudas, de tantos miedos, Moisés fue. Y ahora él está mostrando más seguridad, pero primero tuvo que pasar por la duda, primero tuvo que pasar por esa ansiedad, por esa sinnúmero de cuestionamientos. Y el Señor estuvo ahí con él siempre. Ahora firme, él dice, tranquilos, no pasa nada, pónganse firmes, porque van a ver la salvación, van a ver a Yeshua actuando, van a ver lo que Él puede hacer y nunca más van a ver a estos egipcios, ¿no? Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esto de verdad que yo esto ya lo estudié hace 2 semanitas y fue tremendo. Fue cuando finalmente creo que encontré la solución. Y es porque, claro, uno está en esta búsqueda de saber qué hacer cuando estamos en algún problema y uno busca al pastor, uno busca al amigo, busca el remedio en otras personas que no conocen a Dios, buscan en mujeres, drogas, fiesta, buscan la salida. Creo que todos buscamos la salida, pero estar en el Señor es encontrar la puerta correcta, porque Él es la salvación, solo Él es la salvación. Y hacer las cosas en nuestra fuerza, esto lo puedo decir sobre todo por mí, porque comparto de las experiencias que Dios me permite vivir. Y querer hacer las cosas en nuestra fuerza es el peor error que podemos cometer. Y cuando soltamos la circunstancia, no quiere decir que nos sentemos y no hagamos nada, pero las mejores batallas se pelean de rodillas delante de Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer. O por lo menos es el entrenamiento en el que Dios me tiene. Porque no hay manera de pelear. Aquí el pueblo está frente al mar, atrás está el ejército de Egipto. Faraón con toda su aparente fuerza viene con todo. El pueblo se está cuestionando y diciendo, mejor sí, creo que nos hubiera sido quedarnos en Egipto, ser siervos, estar en el mundo, diríamos nosotros. Mejor me hubiera sido no conocer a Dios, no conocer todo esto, mejor me hubiera sido, ya mejor me voy, ¿no? Pero no es así. Moisés les dice, el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, el autor de la vida, peleará por ustedes. Y es lo mismo que nos dice hoy a usted y a mí. Lo que esté viviendo, lo que esté pasando, lo que esté padeciendo, lo que esté sufriendo, lo que le angustie, tenga la seguridad que el Señor va a pelear por usted. Usted no tiene que hacerlo en sus fuerzas, no tiene que querer resolverlo, no tiene que usar su capacidad humana, no es intelecto, no es fuerza física. El Señor va a pelear por usted. Y si usted se siente en esa condición de tener al mar, porque ver al mar es imponente, ¿no?
Si hemos estado frente al mar, esto es verdaderamente imponente. Y verse atrapado ante una circunstancia, no queda más que rendirse, confiar en el Señor, reconocer que Él es quien nos va a salvar, quien va a hacer algo que lo puede hacer incluso de una manera sobrenatural, que es verdad que no podemos quedarnos solo sentados y pensando el Señor va a hacer algo, porque es más bien identificar cómo el Señor va a enviar su socorro, porque es lo que va a pasar con el pueblo aquí. Sí, el Señor va a pelear la batalla, sí, el Señor va a hacer algo, pero requiere algo de nosotros. Y lo vamos a ver aquí con este ejemplo del pueblo. Entonces ya les dijo, no se preocupen. Incluso Moisés seguramente no sabía ni cómo, pero decidió tener esta fidelidad a la palabra de Dios y a lo que Él les había dicho. Entonces, pues les dijo con seguridad, no tengan miedo. Él va a pelear por nosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés, y aquí viene la parte de la acción. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esta es la parte interesante, que es como de, más que oración en este momento, son las acciones. Es como que el Señor dijo, yo ya les di mi palabra de que les iba a guardar, de que les voy a llevar a la tierra prometida. Nunca se apartó mi presencia de ustedes. Tengo una promesa. No se preocupen, yo voy a pelear por ustedes. Y entonces, claro, Moisés, al ver al pueblo, también seguramente por un momento se perturbó y clamaron al Señor, pero no era momento de orar, era momento de caminar, de marchar. Pero ¿cómo? Si tengo al frente al mar, ¿cómo camino? O sea, eso es imposible. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo perdono si me hicieron esto? ¿Cómo dejo pasar esta ofensa si yo no tengo la culpa? ¿Cómo guardo silencio si me están atacando? ¿Cómo doy la otra mejilla? ¿Cómo voy a dar la milla extra si no se lo merece la otra persona? Todos estos cuestionamientos pueden pasar por nuestra cabeza en la circunstancia que estemos viviendo. ¿Cómo le puedo hablar bien? ¿Cómo le puedo perdonar? ¿Cómo puedo dejar el orgullo a un lado? ¿Cómo? Simplemente cómo. Eso es lo que está en nuestra mente. Entonces, era momento de pararse, ponerse firmes, mirar de frente al mar y confiar en el Señor. Y esto puede ser muy alegórico en nuestra vida. Yo espero de verdad que esta palabra el Señor deposite en su corazón, así como lo ha hecho en el mío, porque esto es lo que da esperanza. Esto es una de las razones por las cuales no podemos negar a un Dios. Esta es una de las razones por las cuales fomenta nuestra relación personal con Dios. No es suficiente con hacer las cosas de manera religiosa, sino procesar la información y hacerla parte de nuestra vida y que Dios permita esta palabra se haga viva en nosotros. Porque si hoy no estamos pasando ninguna circunstancia, si todo está bien en nuestra vida, qué bueno y gloria a Dios. Pero no dude que siempre algo va a pasar. No dude que vamos a tener aflicciones porque el Señor lo dijo. Pero no se afanen, porque el Señor ha vencido. Él ya nos redimió. Entonces les dice, ¿por qué claman a mí? Dejen de estar llorando, dejen de estar asustados, dejen de estar clamando y caminen. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Wow! Entonces era como que, ¿qué, Señor? O sea, ¿es en serio?
Sí, claro, el Señor hace lo que es imposible. El Señor, para Él no hay nada fuera de su alcance. Ahora pues Él es el creador de los cielos y la tierra. Él formó el mar, Él juntó las aguas y las puso en un solo lugar, y ahora con el mismo poder va a hacer que se divida el mar. Versículo 17. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, porque me glorifiqué en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Aquí se menciona a un ángel de Dios. En ciertos comentarios se dice que es Yeshua. No podemos asegurar al 100% esto. Es algo que tendríamos que profundizar, pero digamos que es un mensajero de Dios, ¿no? Si es o no Yeshua, de todas maneras es una manifestación del Señor, o sea, es importante. Este ángel de Dios, este mensajero de Dios, iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, es decir, atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, el ángel de Dios iba delante y la columna de nube iba por detrás, haciendo una separación entre los egipcios e Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Lo que veían los egipcios era oscuridad, y lo que veía Israel era luz para poder caminar por en medio del mar. Esto, imagínense, súper tremendo, el que el mar se abre y empiece a caminar. O sea, yo tendría hasta fobia, ¿no? Porque en qué momento se cierra el mar y ver el mar dividido. Yo digo, ¿no? El mar es bien imponente, muchas veces da miedo irse como más al fondo del mar. Es como de verse así en una circunstancia un poco, no sé, como de miedito, ¿no? Entonces, estaba esta presencia y manifestación de Dios separando la luz de las tinieblas y guardando a Israel, porque el Señor ya les había dicho, nunca se va a apartar mi presencia de ustedes. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto pues, bien tremendo. Y recuerden que el Señor les dijo, ahorita no es momento de orar, no es momento de clamar, no es momento de ese tipo de cosas que podemos imaginar como acciones incluso religiosas. No. En este momento, hoy hay que caminar. O sea, ya oré, ya lloré, ya me quejé, ya. Ahora es momento de la acción. Así que a hacerlo, ¿no? A lo que estamos. Si tengo que levantar el teléfono y pedir perdón, si tengo que ir a visitar a alguien, si tengo que arreglar cuentas, si tengo lo que tenga que hacer, ahora es el momento. Y para el pueblo era, caminen. Están en el mar, pero caminen, ¿no?
Versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Recordemos este pasaje de someternos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de nosotros. Someterse a Dios significa buscar entre su palabra, conocernos, cuál fue su promesa para nosotros, qué piensa Él de nosotros, quiénes somos para Él. Y vale mucho pelear la batalla de rodillas ante el Señor, y esa es la manera de someternos a Él. No podemos, es imposible contradecirnos o contradecir la palabra y pelear. Es que yo tengo que ir y decirle sus verdades, es que yo tengo que reclamar, es que yo no me puedo quedar así, es que tengo que hacer algo. No, un momento. No tenemos que hacer nada, o no de esa manera, sino más bien tengo que someterme a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de nosotros. ¿De qué manera el Señor peleó incluso contra Satanás en el desierto cuando vino en estos 40 días que el Señor estaba ahí? Y claro, tranquilamente el Señor le fulminaba en ese momento a Satanás, ¿no? Pero no fue de esa manera. Cuando el enemigo le estaba atacando y le dijo: pero mira, tú eres hijo de Dios, ¿por qué no les dices a tus ángeles que te defiendan? Y el Señor le respondía con la palabra y le decía: sí podría hacerlo eso, pero no lo voy a hacer, no es de esa manera, no es esa manera en la que se pelea. No recuerdo exactamente ahorita bien esas palabras. Me gustaría, tampoco recuerdo bien el pasaje. Sí, Mateo 4. Cuando Jesús fue llevado al desierto y vino, aquí dice el tentador, y le dijo: Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿de qué manera fue que el Señor aquí peleó la batalla? No es que le insultó al adversario, ni mucho menos iba a hacer lo que le estaba diciendo, sino al contrario, le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego otra vez le llevó el enemigo hasta la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y aquí hay algo interesante, porque Satanás conoce la palabra. Él está incluso argumentando con la misma palabra. Y le menciona aquí el Salmo 91, porque dice: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces viene el adversario y nos puede hablar de la misma manera. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, claro, ¿cómo podemos pelear la batalla? Y es de rodillas con el Señor. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me está pasando, y es como presentarme delante de Dios y orar. Incluso uno no sabe ni qué decir.
porque uno empieza a pedir, Señor, por favor, te pido por esto y por aquello, y uno empieza a pedir de manera consciente o inconsciente. O si no, vienen igual cosas a nuestro pensamiento, ¿no? De ataques que sí pueden ser del enemigo, pero la manera no es huir, no es, bueno, me voy a entretener o bueno, mejor ya me voy a la iglesia. No, es así como el Señor le dijo al pueblo, caminen. Ahorita están frente al mar, ahorita no es momento de orar, ahorita es momento de caminar. En nosotros puede ser quizás lo contrario. No vayan y traten de pelear en sus fuerzas. Siéntense, enciérrense en su cuarto y oren. Tengan ese tiempo conmigo y pongámonos a cuentas. Pero la mejor manera de pelear esto es con la palabra. Y entonces cuando vienen pensamientos a mi cabeza de culpa, de angustia, de desesperación, entonces en mi cabeza debería estar la palabra de Dios. Y por eso es importante estudiarla, por eso es importante no solo escuchar, no solo es que el pastor sabe de la Biblia y por eso voy y le busco. Esto sí es una exhortación para ustedes, para mí, para seguir perseverando en conocerle a Dios de manera personal, en que en mi disco duro esté la palabra de Dios. Porque, por último, como no puedo orar, lo que hago es leer un salmo. Los salmos son oraciones y David muchas veces lo hacía en momentos de aflicción. Y lo que siempre a veces recuerdo es el Salmo 23. El Señor es mi pastor y es como que le hablo a Cris, ¿no? A ver, Cris, recordemos lo siguiente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastorea. Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Y bueno, ayer estudiaba el Salmo 34 y también decía algo como de el Señor siempre está ahí. Él es el que me libra. Y yo lo hablo como para mí porque yo necesito primero recordarlo a esa personita que habita en mí, que a veces está dolida o sentida o no entiende cosas. Entonces nuestro principal discípulo somos nosotros. Les voy a leer un poquito del Salmo 34 que ayer lo estaba estudiando y dice por ejemplo, el versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confíen. Entonces, cuando hay un pensamiento que me está atacando y que es mi cabeza, o sea, es la manera en la que uno procesa la información, no es que si el enemigo viene y me ataca. Hay que identificar también esto en nuestra vida. Pero entonces le hablo a mi ser y le digo, a ver, el Señor redime el alma de sus siervos. A ver, Cris, tú eres una sierva de Dios. El Señor te hizo parte de su familia, entonces si tú eres su siervo, el Señor te redime. Y no serás condenada cuando en Él confíe. Cris, ¿confías en el Señor? Sí. Entonces, no vas a ser condenada. Y es la mejor manera de poder hablar con la palabra de Dios. Y entonces, de esa manera, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y Él huye de nosotros, ¿no? Entonces, a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas y no funciona así. Esa es la principal lección que he tomado de este capítulo, que ha sido muy revelador en mi vida. Quizás para alguien es natural, quizás alguien ya lo hace de manera cotidiana, quizás alguien ya lo entendió antes que yo, pero este es el proceso por el cual el Señor me lleva y el cual yo les comparto, porque sé que
no soy la única que vive cosas en la vida, ya sean buenas o no tanto. Sin embargo, esta es la esperanza. Este es como la gasolina de volver a inyectar ese alimento espiritual en nuestra vida. Y bueno, continuemos, ¿no? Aparte de esto, ya el Señor destruye el ejército de los egipcios, versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y su caballería. Esto es soberanía de Dios. Si alguien dice, pero mira, tu Dios es que mata a la gente y pobres egipcios, y cómo les hizo y les acabó, y justo cuando están pasando les cierra el mar, o sea, estamos hablando de un Dios que hace daño. Y no, esto es soberanía de Dios. Faraón y su ejército estuvieron de necios, permanecieron en esta condición, y entonces simplemente el Señor dijo: ¿eso es lo que ustedes quieren? Ok. Y para los hijos de Israel, no es que ellos sí, o sea, andaban todos espirituales y estaban todos confiados. Ellos estaban con miedo, ellos dudaron, ellos dijeron: mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto siendo siervos del mundo. Simplemente es soberanía de Dios, es la gracia y misericordia de Dios. Es que el pueblo no hizo ningún mérito, hasta el momento no ha hecho ningún mérito para que el Señor les guarde. Es la promesa, es la fidelidad, es el amor unilateral que el Señor tiene para con nosotros, porque pueblo somos usted y yo. Entonces, no es que Cris o quien escucha este mensaje algo hizo de bueno, sino más bien haciendo todo lo malo, el Señor extiende su misericordia y soberanía. ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a tal persona no? ¿O por qué a mí no y a otra persona sí? Eso es soberanía de Dios. Dios no es malo en ningún momento. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Finalmente, pues, está amaneciendo. Y es cuando a veces, wow, yo me imagino y digo, siempre nos ha pasado que pensamos que está más oscuro, y hemos escuchado este refrán de cuando más oscuro es cuando pronto va a amanecer. Y uno no lo procesa en ese momento. Es muy difícil identificar en ese momento que está uno padeciendo que va a amanecer pronto. Y uno viene y le dicen eso y no puede entenderlo. Pero es real, es verdad. Todo esto está pasando en un ambiente de oscuridad en la noche, pero el pueblo está a salvo. Los hijos de Israel tienen luz. Y ya amanece y todo acaba. Amanece y continúa. Pero no es que aquí ya la libraron y todo va a seguir siempre todo bien. No, es que eso no pasa. Es una cosa tras otra, pero la misericordia de Dios nunca se aparta. Y esto es tremendo. Versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30, y muy bonito. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Después de esta gran maravilla, después de esta acción, ¿cómo les va a quedar dudas al pueblo del Dios de Israel? ¿Cómo? O sea, hay la probabilidad. El Señor, si no tuviera paciencia,
diría, o sea, con esto que hice ya creo que es suficiente y creo que es bastante y creo que ya no se esperaría que el pueblo tenga dudas. Pero vamos a ver más adelante y en los próximos capítulos qué sucede con el pueblo y cómo ha sido a lo largo de los años. Pueblo somos usted y yo. Ahora vemos a un grupo de personas cruzando el mar, pero muchas veces somos usted y yo, siendo estas personas cruzando alguna circunstancia, alguna adversidad, dudando de Dios. Y no voy a hablar por usted, voy a hablar por mí. O sea, yo soy esta persona que ha estado frente al mar, que no veo salida, que empiezo a dudar y empiezo a decir, creo que esto no era, por aquí no va, creo que mejor me regreso, creo que en el mundo estaba mejor, creo que hay menos problemas, o veo a las personas que están en el mundo y digo, pero no estoy entendiendo esta información. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia guarda mi vida y permite que aún este día pueda contemplar su misericordia, pueda compartir este mensaje con ustedes, pueda transmitir su palabra y lo que Él hizo y cómo la mejor pelea es cuando nos ponemos de rodillas delante de Dios. Así fue como Israel fue salvo y los egipcios pues murieron. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, todas las señales que el Señor mostró hasta el momento para con el pueblo y que seguramente lo hará para con nosotros, son para reconocer que Él es poderoso. En la distinta circunstancia que estemos viviendo. Y como lo dije antes, quizás hoy no estemos atravesando algo tan grave, pero que esto quede en nuestra memoria, que este capítulo se grabe en nuestro ser y que cuando estemos enfrente del mar podamos reconocer que solamente es para que el poder de Dios se manifieste y para que aún los egipcios reconozcan quién es el Señor y que sepan que Él es el que nos guarda. Cualquier adversidad, cualquier circunstancia, cualquier persona que esté en medio de esta circunstancia y que quizás no tiene todavía a Dios en su corazón y que quizás está siendo como tropiezo en nuestra vida, aún creamos y extendamos esta misma misericordia que Dios nos extiende para saber que todo lo que Dios hace es para que darnos la oportunidad de rendirnos y reconocer que Él es Dios. Ha estado para mí muy interesante este capítulo, recordarlo y estudiarlo y compartirlo con ustedes. Les agradezco mucho por este tiempo que le dedican al Señor, por escucharle a Él y pues por acompañarme, porque pues ustedes son el instrumento que Dios usa en mi vida para seguir perseverando en este aprendizaje.